Bienvenidos a las cápsulas de ejercicios del módulo 9. Mi nombre es Josué Martínez y en este video vamos a hacer el ejercicio 6. Se calienta a volumen constante un mol de gas ideal que se encuentra ocupando un volumen de 40 decilitros a 2 atmósferas de presión hasta duplicar su presión. Luego se expande isotérmicamente hasta que la presión adquiere el valor inicial y luego se comprime isobáricamente hasta que el volumen adquiera el valor inicial. A. Represente el ciclo en un diagrama presión-volumen. B. Calcule el trabajo total realizado en el ciclo. C. Determine la cantidad de calor intercambiada en el ciclo. D. Determine la cantidad de calor intercambiada en el proceso isotérmico. Tenemos entonces los datos, número de mol, tenemos el volumen inicial, 40 decilitros es igual a 4 litros, así como 40 decímetros es igual a 4 metros, o sea, simplemente divido en 10. El trabajo de todo el ciclo es lo que me preguntan primero. Como podemos ver en el enunciado, esta es una descripción de varios estados. Pasamos por varios estados termodinámicos, porque van cambiando la presión, el volumen, la temperatura. Entonces son varios estados. Pero les voy adelantando algo, el último estado va a ser igual al estado inicial. Por eso ven que pasamos la pregunta se puede resumir en encontrar el trabajo que pasa al pasar por los estados A, B, C y volver al A. También nos preguntan el calor intercambiado por todo el ciclo. Y por último, el calor intercambiado en el proceso isotérmico. O sea, el segundo proceso, la segunda evolución termodinámica que nos habla el enunciado. Vamos a poner de esta manera. Vamos a poner una especie de subtítulo o mini título que diga A, y debajo del A vamos a poner todos los datos correspondientes al estado A. Y así también vamos a hacer con el B, con el C y con el D, que sabemos que el D es lo mismo que el A. El volumen de A dice que es 4 litros. En el enunciado empieza así. Sabemos que tiene una presión de 2 atmósferas y no sabemos la temperatura, pero lo pongo igual aquí porque en realidad lo podemos calcular. Recuerden que estamos trabajando con gases ideales, por lo tanto nos sirve también la ecuación general de los gases ideales. Es válida. En el estado B, una vez que pasamos de A a B a volumen constante, vamos a saber que justamente por ello el volumen de B va a ser 4 litros, volumen constante. También dice que hasta duplicar su presión, por lo tanto sabemos que la presión en B es de 4 atmósferas y tampoco sabemos la temperatura de B, pero también la podemos calcular. Ahora, pasando del estado B al estado C de manera isotérmica, sabemos que se expande, o sea, que aumenta el volumen. También sabemos que la presión que se adquiere es la del valor inicial, es la inicial, o sea, 2 atmósferas de presión. La temperatura de C no la sabemos, pero sí sabemos que es igual a la de B. No sabemos el valor exacto, pero sabemos que es igual a la otra, por ser esta una evolución isotérmica. Por último, sabemos que luego se comprime isobáricamente hasta que el volumen adquiera el valor inicial, o sea, vuelve a ser 4 litros el volumen, que es el volumen en el estado D, que en realidad ahora nos estamos dando cuenta que es el mismo estado A. Vemos que la presión, como es esa presión constante, la última evolución, la presión en el estado D es 2 atmósferas, tal y como también nos dio en el estado A. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que el estado D, que pensábamos que era un estado distinto, en realidad termina siendo el mismo estado A. Y la temperatura de A, que como dijimos no sabemos cuánto vale ahora, pero podemos calcularla. Una vez hecho esto, ponemos estos datos allí, bien ordenadamente, y vamos a ir completando todo lo que sea necesario debajo de ello.
Vamos a averiguar cuánto vale la temperatura en el estado B, que si bien ahí aparece, aquí les muestro de dónde salió ese dato. Para averiguar la temperatura en el estado en el estado B, vamos a tener que ocupar o usar la ecuación general de los gases ideales. Y aquí vamos a despejar la temperatura, dado que ya tenemos la presión, que tenemos el volumen, que tenemos los números de moles y que sabemos el valor de la constante de los gases ideales, reemplazamos por ello. Un consejo: utilicen o manejen siempre la presión y el volumen en dos opciones para elegir las unidades. Trabajen en el sistema MKS, que trabaja las presiones en pascales y los volúmenes en metros cúbicos, o trabajen en atmósferas para presión y en litros para volumen. Si ustedes hacen esto, van a poder utilizar la constante de los gases, aquella que dice que es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Por ello elegí esa. También está la otra que es 8,314 joules sobre mol Kelvin, pero no es apropiada para esta ocasión. Se cancelan las atmósferas, se cancelan también los litros, los moles se cancelan y obtenemos que la temperatura termina siendo igual a 195,12 Kelvin después de hacer todas las cuentas. Entonces ya está completo allí arriba que la temperatura en B es 195,12 Kelvin y que también eso es igual a la temperatura en C. Por último, nos concentramos un poquito más en C y vamos a averiguar cuál es el valor del volumen. Entonces sabíamos que el volumen aumentaba. Allí ya pusimos que vale 8 litros, pero ¿cómo averiguamos eso? Ok, con la misma ecuación de los gases. Debido a que ahora ya sabemos la temperatura en C, yo puedo despejar de esta ecuación el volumen. Por lo tanto, nos queda de esta manera. Reemplazamos por sus valores respectivos y encontramos que se cancelan los moles, se cancelan las atmósferas y se cancelan los Kelvin, y encontramos que el volumen termina siendo 8 litros. Por lo tanto, colocamos los 8 litros en en la parte superior de la pantalla o de sus cuadernos donde tienen escrito los valores bien ordenados para cada estado. Ahora sí, ya teniendo más o menos completa esta parte, este cuadrito para los estados, allí arriba, vamos a proceder a calcular lo que nos están preguntando. Del lado derecho tenemos, fíjense, lo más cortito para averiguar es el calor intercambiado entre B y C, o sea, en el proceso isotérmico. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la fórmula? Antes, antes de empezar por ahí, recuerdo que el ítem A nos pedía un diagrama presión-volumen. Eso quiere decir que les dibujemos un gráfico de presión en función de volumen. Entonces, para ello vamos a necesitar justamente la presión y el volumen de todos los estados. Por lo tanto, empezamos con el estado A. 4 litros y 2 atmósferas. Hacemos un diagrama de presión en función de volumen, midiendo la presión obviamente en atmósferas, el volumen en litros, y ponemos el estado A, 4 litros y 2 atmósferas. Sabemos que de ahí pasa un estado C, bien, este estado A, pasa un estado C que mide o que vale 4 litros y 4 atmósferas para la presión. De allí pasamos isotérmicamente hasta un estado C. Recuerden que las evoluciones isotérmicas tienen forma de curva. Bien, entonces desde el estado B para pasar al estado C pasamos de esta manera. Justamente el estado C es un estado que tiene 8 litros de volumen y 2 atmósferas de presión. Este es el estado C. Por último, pasamos desde el estado C hacia el estado A nuevamente, donde tenemos 4 litros y 2 atmósferas. Y así se termina el ciclo, se termina completando el ciclo. Ese es el gráfico que les están pidiendo en el ítem A del enunciado.
Ahora sí, comenzamos a averiguar cuáles son los datos que nos faltan o que nos están preguntando en esta ocasión. Vamos a empezar por el calor intercambiado en el estado B a C, o sea, en la evolución isotérmica. La fórmula para utilizar en esta ocasión es, vamos a comenzar por la ecuación o por el primer principio de la termodinámica. Sabemos que en una evolución isotérmica, en una evolución isotérmica, la variación de energía interna es igual a cero. Por lo tanto, yo planteo el primer principio de la termodinámica y sé que eso va a estar igualado a cero. Por lo tanto, pasa el trabajo positivo para el otro lado. Y sabemos que el calor intercambiado de B a C es lo mismo que el trabajo intercambiado de B a C. Por lo tanto, vamos a buscar cómo calcular el trabajo de B a C en una evolución isotérmica. Tenemos esta fórmula tan querida que dice que es igual a número de moles por constante de los gases por temperatura y por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Recuerden que ese es logaritmo natural, no es IN, es LN. Por ahí hay chicos que se han confundido, es una L y una N, logaritmo natural. Entonces, reemplazamos por los datos correspondientes y tenemos esto. Un mol por 0,082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin por 195,12 Kelvin por logaritmo natural de 8 litros sobre 4 litros. Hacemos la cuenta, se nos van los moles, se cancelan los Kelvin y obtenemos que el trabajo es 11,09 atmósferas por litro. Ahora, uno comúnmente está acostumbrado a ver el trabajo en unidades de energía como joule o como calorías, pero esta combinación atmósferas por litro también es válida para medir las magnitudes de energía, ¿bien? En este caso para medir el trabajo. Es válido atmósferas por litro, así como es válido calorías y joules. Entonces, sabemos que si el trabajo vale este valor, también es igual al calor de BAC. Y eso es algo que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Es parte de la respuesta. Ya tenemos ese dato. Vamos a proseguir ahora a encontrar el calor intercambiado en todo el ciclo. Ya que sabemos el calor de BAC, vamos con el calor de todo el ciclo. Entonces, tenemos los datos allá a la derecha que hemos encontrado recién. Y para encontrar el trabajo, vamos a empezar por aquí, por el trabajo de todo el ciclo, A, B, C, A. Eso es igual a calcular el trabajo de cada parte por separado y sumarla. Entonces, es igual al trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C a A. Ahora, fíjense en una cosita, y es que en el trabajo de A a B tengo un volumen o tengo una evolución a volumen constante, por lo tanto, vamos a tener que el trabajo va a valer 0 y se nos tacha ese término. Por último, nos queda solamente el trabajo de B a C y de C a A. El trabajo de BAC ya lo habíamos calculado recientemente, es 11,09 atmósferas por litro. Y el trabajo de CAA, que es a presión constante, busco en la tablita de fórmulas y veo cómo calcular el trabajo por una evolución isobárica, o sea, una evolución a presión constante. Y tenemos que es igual a presión por volumen final menos volumen inicial. En este caso reemplazamos por los datos la presión entre el estado C y el A es 2 atmósferas por 4 litros menos 8 litros. Y esto nos da un valor de menos 8, resolviendo por lo tanto toda la cuenta esta, nos da que el trabajo total de todo el ciclo es igual a 3,09 atmósferas por litro. Ya tenemos un segundo resultado. Por último, vamos a encontrar ahora sí el calor intercambiado de ABCA.
que podemos aplicar la misma lógica. El calor intercambiado de todo el ciclo es igual a la suma de cada uno de los calores para cada una de las evoluciones por las cuales está compuesta esta evolución, esta gran evolución que es el ciclo. Ahora, también sabemos esto otro. También podemos aplicar lo que es el primer principio de la termodinámica. ¿Ok? Siempre el primer principio de la termodinámica es aplicable a cualquier evolución. Entonces, como justamente estamos trabajando con un ciclo, vamos a saber de nuevo que la variación de entropía es igual a cero. Perdón, la variación de energía interna, delta U, va a ser igual a cero. Por lo tanto, reemplazo por cero y reemplazo el trabajo por el valor obtenido, dándonos 3,09 negativo, que pasa sumando a la izquierda, y así nos queda que el trabajo intercambiado por todo el ciclo es igual a 3,09 atmósferas por litro positivos. Y ese es el resultado final que nos están pidiendo. Muchas gracias